ustedes. Si no hay ningún problema. Yo sé que hay muchas dudas, pero nos quedamos ayer la relación muy estrecha de los seres humanos que tienen el trastorno de estrés que les condicionó, pues básicamente, en un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, está muy demostrado, les decía desde el día de ayer, que ya charlamos de este tema, que es muy amplio, muchos estudios, mucha gente que se ha dedicado al aspecto de la revisión del estrés, de los trastornos. Entonces ya encontraron también que los estados de ánimo, ¿sí? Han encontrado que los estados de ánimo se encuentran vinculados con una actividad enzimática, fíjense, antioxidante del cáncer de ovario. Ya se encontró una actividad enzimática vinculada con el cáncer de ovario. Entonces la depresión, a diferencia de lo que hemos estado analizando, la depresión, el paciente que va a tener un trastorno depresivo por estrés, su explicación, el por qué va a caer en una depresión, ¿verdad? Primero, muchachos, es porque hay una disfunción de la sinapsis. Fíjense bien. Entonces el estrés va a generar una disfunción de la sinapsis. Ese es el primer factor por qué el estrés va a generar que nuestro paciente vaya a producir un trastorno de una disfunción de una sinapsis. Pero lo más importante es que ya encontraron también que esta glucocorticoide, que es el cortisol, esa sinapsis va a actuar a nivel de la amígdala. Entonces, la explicación es por qué el estrés le genera al paciente es que hay una disfunción de la sinapsis a nivel de la amígdala. A nivel de las amígdalas va a haber una disfunción porque el cortisol está alterando estas sinapsis de los neurotransmisores, y el que va a estar afectado para que el paciente empiece a tener este problema es los sistemas glutamatérgicos y GABAérgicos. No hay serotonina, sino el paciente va a haber una disfunción, una desregulación de las sinapsis excitatorias y inhibitorias. No va a haber quien regule a esa amígdala. Entonces la amígdala va a ir aumentando su hipersensibilidad. Entonces el paciente va a generar, aparte del mal control del miedo, va a generar ansiedad. Y aparte de generar la ansiedad por el exceso de miedo, porque la amígdala no está regulada, entonces la amígdala va a generar su función más importante, que es la impresión negativa de las emociones, donde va a almacenar. Cuando el evento estresante es muy negativo, la amígdala es una neurona especializada en guardar todo lo negativo. ¿Sí? Al regular mal el sistema excitatorio inhibitorio, pues nuestra amígdala, ¿sí? Todo lo que es eventos estresantes, postraumáticos, maltratos y todo lo que hemos platicado, entonces la amígdala es la comadre que va a guardar toda esa información de una manera emocional negativa. O sea, todas las emociones que se suscitaron a nuestro alrededor se van a guardar ahí por una deficiencia en la sinapsis de las glutaminas y de los aspectos GABAérgicos, como se los pongo ahí en la diapositiva. Esto va a generar, muchachos, que nuestro paciente vaya caminando a un trastorno afectivo bipolar, depresivo. ¿Por qué? ¿El por qué?
Bueno, pues aquí tienen ustedes. Vean ustedes, aquí está nuestro lóbulo frontal. Aquí está nuestro lóbulo frontal. En las tres, dorso lateral, ventromedial y órbito frontal. Nuestra corteza prefrontal, órbito frontal de tipo medial, no lateral. Nuestra corteza prefrontal, órbito medial, no lateral. Esta área de ambos lados, más del lado derecho, tiene una relación muy estrecha con la amígdala. Se conecta con la amígdala a través del fornix para formar el círculo límbico. Entonces la amígdala genera una conectividad, así como estoy hablando de mi flecha, aquí estaría la amígdala, genera un circuito de inhibición GABAérgico. Fíjense bien, por favor. La corteza orbitofrontal, a través de un circuito inhibitorio GABAérgico que va hacia la amígdala, es un centro inhibitorio de extinción de miedo. Es un circuito muy básico que va córtico amigdalino, no amigdalino córtico, córtico amigdalino. Es un circuito inhibitorio GABAérgico. Entonces, la corteza orbitofrontal es la responsable de regular en una forma positiva, en una forma consciente, adaptable, para inhibir el miedo del evento traumático que sufre. Entonces, si el evento GABAérgico, el circuito inhibitorio, es correcto, entonces, muchachos, nuestro miedo va a desaparecer. Y lo voy a explicar con mucho gusto porque ahí viene la etiopatogenia de la depresión. Vamos a dibujar con mis grandes tonos de dibujante, que es pésimo, de modo. Eso sería la amígdala. Amígdala. Aquí tenemos el hipocampo. Y luego el hipotálamo. Y luego el tálamo. Voy a poner una T. Tálamo. Este es el circuito remembrante pulsátil donde la amígdala genera el impulso del miedo. Aquí el estrés llegó a nuestra amígdala, el evento negativo, postraumático, etcétera, todo se almacena aquí. Entonces genera un circuito de retroalimentación entre ellos para generar respuestas autónomas, simpáticas, metabólicas, endógenas. Taquicardia, sudoración. Entonces, al momento de recibir el estrés, el tálamo genera la conciencia o la concienciación del miedo o de lo que estamos sucediendo. El circuito trabaja de tal manera que a través de este sistema, el tálamo le manda a una estructura que se llama el septum. El septum es un centro dentro de la evolución límbica, como un centro integrador de la motivación, como un centro integrador de la esperanza, de Dios, de la fe, en donde se considera el septum pellicidum una estructura básica en generar que el miedo, las emociones negativas, aquí se puedan inhibir de una manera que no vayan al 100% hacia las cortezas prefrontales. Entonces el septum en este circuito normalmente es un centro, repito, un centro de motivación, es un centro muy importante en el niño y en ustedes, porque ahí generamos la esperanza del día de mañana, me voy a levantar, quiero hacer esto, no tengo enfermedades, gracias a Dios del coronavirus, amo a mi pareja, amo, a todo es esperanza. Por eso se le considera que cuando se lesiona este septum, el paciente cae en la desesperanza. En estudios de pacientes con cáncer, con enfermedades terminales,
enfermedades que sabes que tienes una artritis o una fibromialgia, sabes que tienes algo que te está limitando, entonces tienes una desesperanza. Entonces, ese centro se ha iluminado a través de resonancias, a través de estudios, en donde se ve que no hay buen flujo sanguíneo ahí, porque hay una desesperanza, pérdida de algo. No hay una motivación. Entonces, si esto es normal, entonces el septum le manda a nuestra corteza cingulada anterior de esta esperanza, de este miedo que lo estamos sintiendo. Ya recibimos el estrés, ya generó en este circuito, ya generó las respuestas automáticas, la sudoración, etcétera. Manda la información a niveles amigdalinos corticales, tiene que hacer un relevo en la corteza cingulada anterior, donde la corteza cingulada, por evolución, es un centro de la conciencia humana. Integración de las respuestas del miedo. Voy a volver a repetir. Un centro de la conciencia humana. Es un centro de integración del miedo, donde lo hacemos consciente el miedo. Tengo miedo. Mientras no llegue a corteza, nosotros sentimos el miedo esporádicamente. Quien va a regular y hacer consciente de mi sensación de miedo es la corteza cingulada anterior. Es muy importante eso. Entonces, voy a repetir, conciencia humana de nuestras emociones, conciencia cognitiva, personal, emocional de nuestros miedos personales. La corteza cingulada es un centro de integración del dolor humano. En la corteza cingulada nosotros hacemos consciente mi dolor, pero no el dolor psicológico, el dolor físico, mi dolor de una quemadura, el dolor intestinal, el dolor óseo, no el dolor emocional. La corteza cingulada es básica en la pérdida de una relación humana. Ahí la corteza cingulada, por pertenecer al circuito límbico, nuestra corteza le da a nuestro dolor por la pérdida de una relación romántica, familiar, pérdida, un luto. Ahí sentimos el dolor emocional. Ahí está nuestro concepto de la pérdida. La corteza cingulada anterior, por pertenecer a una evolución límbica, donde hacemos conscientes nuestros miedos, nuestras emociones, nuestras respuestas autónomas, ahí sentimos el latido cardíaco, ahí estamos conscientes de que estoy sudando, ahí estoy consciente de que quiero ir a hacer pipí. Todo lo que sucede en nuestro mundo, la corteza cingulada nos da la conciencia interna. Entonces es básica en los factores. También la corteza cingulada anterior regula y controla las respuestas alimentarias del ser humano. Y cuando nosotros ya recibimos el miedo, el estrés, ya lo hicimos consciente, siento que algo está pasando, entonces manda una vía hacia la corteza órbito frontal y la corteza ventromedial. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el concepto de mi dolor, de mi miedo, entonces la corteza cingulada, a través de sinapsis glutamaérgicas,
noradrenérgicas, dopamina, todos los neurotransmisores, muchachos, llegamos a la corteza orbitofrontal, en donde esta señorita, a través de un sistema glutamaérgico, tiene que mandar un sistema glutamaérgico para inhibir al glutamato, para extinguir nuestra sensación de miedo. Este es el circuito importante porque un ser humano debe de controlar sus emociones básicas. Ese circuito ya debe de estar maduro en un niño de 7 años de edad. Este circuito es básico para las conductas adaptativas del manejo del estrés, del manejo de la adaptación. Este circuito es básico porque nos permite tomar decisiones ejecutivas en contextos sociales, alimentarios, sexuales, personales y familiares. Cuando la corteza orbitofrontal, aparte, no es madura hasta los 28, 30 años, entonces hay sensibilidad, susceptibilidad de que la amígdala siga generando un circuito en donde la corteza prefrontal, a medida que tomando crecimiento, experiencia el niño, crecimiento, experiencia el adolescente, pasa un evento traumático y si no madura esta corteza prefrontal, entonces nuestros pacientes van a manejar irritabilidad, mal manejo de estrés, intolerancia al manejo de estrés, intolerantes, agresivos, irritables. Estos pacientes no regulan sus emociones básicas primarias. Por eso, los sistemas de estrés van a causar un desgaste en nuestras cortezas que van a hacer, que se llama depresión, porque van a causar una alteración en las sinapsis serotoninérgicas y glutamaérgicas, dopaminérgicas, los neurotransmisores que están involucrados pues en los factores de los trastornos depresivos, muchachos. Entonces, por eso yo decía que la corteza orbitofrontal en el neurodesarrollo por etapas de un ser humano, esta es básica para regular nuestro sistema límbico. Por eso se llaman corticolímbicas, son circuitos. Entonces los trastornos afectivos del ánimo están en este circuito. Y el culpable sería esto, porque esta señorita amigdalina se encarga de manejar, mandar información. Entonces, el medicamento, nosotros damos antidepresivos, tarda en llegar a la meta. Tarda más de 6 meses en mejorar un antidepresivo. Acá no, en 10, 15 días podemos modificar, pero la depresión mayor, la depresión bipolar, la depresión psicótica, son factores amigdalinos corticales. Por eso sus psicoterapias tardan mucho porque es subconsciente, no consciente. Entonces la COF es necesaria para regular a la amígdala. Es necesaria para regular los procesos cognitivos, emocionales, para dar una solución a mi problema, toma de decisión correcta, un comportamiento adecuado. La corteza ventromedial, aquí, cuando este sistema no está completo, entonces la corteza ventromedial es por evolución psicológica del psique, de nuestro comportamiento humano, de las conductas. Ahí se regulan las conductas humanas de dos tipos: las impulsivas y las decisivas. Así que si nuestra corteza ventromedial
y no la orbitofrontal. Entonces, las dos vías se juntan para que nosotros inhibamos conductas sociales impulsivas, desinhibidas. Entonces, la impulsividad está muy relacionada con los trastornos conductuales sociales. Farmacodependencia es uno de ellos, el suicidio es otro. Por eso es muy importante que los sistemas glutamatérgicos de la depresión estén correctos y que la corteza inhiba nuestra amígdala a través del circuito. Miren, aquí estaría la amígdala. Entonces se cierra el circuito límbico emocional. Esto es básico, entender por qué los trastornos conductuales sociales, la agresividad, la irritabilidad, la agresión, el suicidio, la farmacodependencia, los niños que se andan, porque no regulan sus emociones, se andan cortando las venas, cortándose la piel con una navaja, cortándose, o sea, irritable los niños. Es una manera de autoagresión. Eso es importantísimo. Por eso este sistema GABAérgico prefrontal, orbitofrontal, amigdalino es básico en el desarrollo humano de regulación inhibitoria. Entonces, conduce alteraciones a nivel sináptico en la corteza prefrontal medial y la orbitofrontal, donde hay, muchachos, una liberación anormal del GABA. No hay GABA, muchachos. No hay GABA. El estrés mata neuronas GABAérgicas. Recuerden que si un niño, ya vimos estrés prenatal, postnatal, y si un niño tiene mal apego, etcétera, etcétera, todo lo que hemos charlado, obviamente que este circuito emocional, antes de los 7 años, no está formado, pues es sine qua non. Fiebre es igual a infección, el fin chu con el fin cha, negro con blanco, trastornos depresivos y ansiedad, muchachos. Porque no maduró este sistema. Entonces, esa es la explicación o motivo de por qué un paciente con estrés va a causar depresión, ansiedad, porque los circuitos que regulan las emociones, que es el circuito emocional límbico, no está trabajando correctamente. Entonces, también, muchachos, está demostrado que los trastornos fisiológicos en estos pacientes con los trastornos que estoy mencionándoles, los trastornos fisiológicos, ¿sí? Hay enzimas que van a, fíjense bien, a disregular la producción y degradación de las catecolaminas. O sea, las COM, estas enzimas, que son las responsables de sacar del espacio sináptico a estos neurotransmisores, el estrés altera estas enzimas. No degrada al 100% a las catecolaminas. La CIMAO, que es otro rollo, las CIMAO son otra cosa, es nuestra última salvación, la CIMAO, pero hay fármacos que van y bloquean a los CIMAO, entonces nuestros neurotransmisores encargados de la depresión, pues están en exceso en el espacio sináptico y adentro en el espacio presináptico, causando una neurotoxicidad o una exotoxicidad. Que les quede bien claro entonces que la depresión, cuando hay estos datos neurológicos, no psicológicos, hay una exotoxicidad de catecolaminas. Entonces, si no hay estas enzimas, pues va a haber incremento en el espacio de estas sinapsis o en estas vías dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotónicas. No en todo el cerebro, vías
serotoninérgicas, noradrenérgicas y en menor medida dopa y en menor medida acetilcolina. Por eso ustedes siempre han sabido que la depresión es por problemas de serotonina y noradrenalina. Y estamos de acuerdo. Y estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que saber por qué llegaron a ese nivel de incrementar y por qué el estrés generó esto. Porque degradan, alteran la producción de estas enzimas que destruyen a estos neurotransmisores. Entonces, ustedes saben que si hay un incremento normal de dopamina, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues esquizofrenia. Porque no está siendo destruida. Porque el estrés está alterando que se produzcan normalmente las COM. ¿Alguien sabe qué son las COM? A ver. ¿Alguien sabe qué son las COM? Catecol, ortometiltransferasas, doctor. ¿Quién me habló? Nora. Nora, súbele más a tu volumen. Excelente, Nora. Esas enzimas, muchachos, esas enzimas se producen por un gen. Las ortometiltransferasas son enzimas que son encargadas de degradar normalmente a nuestras catecolaminas, que es serotonina, adrenalina, noradrenalina y la serotonina. No hay, entonces tenemos problemas. Y el paciente genera los cambios, ya sea maníacos o depresivos. Depende. Si son vías dopaminérgicas, pues trastornos esquizoides, depresiones esquizoides, ideas esquizoides, pensamientos y conductas esquizoides, alucinativas, delirantes. Vías dopaminérgicas. Si fuera vías serotoninérgicas, entonces el paciente tendría datos de alteraciones de trastornos del sueño, alimentarios, sexuales, control de temperatura. Fíjense bien, vía serotoninérgica. Obviamente la depresión. ¿Cómo se manifiesta una depresión por serotonina? Irritabilidad, agresión, irritabilidad, agresión, mucho miedo, mucha ansiedad. Voy a volver a repetir. Una depresión por serotonina es irritable, agresivo, poca tolerancia, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, trastornos sexuales. Una depresión por noradrenalina es insomnios crónicos, déficits cognitivos como la atención, memoria y aprendizaje, farmacodependencia. Entonces el paciente va a traer un trastorno depresivo. Pero ¿cuál es la diferencia? En esos puntos neurológicos que les acabo de decir. El paciente va a traer tristeza, agonía, todo lo que es la depresión, pero se le van a agregar esos síntomas porque las vías serotoninérgicas están siendo afectadas. Ahora, hay depresiones que tienen los dos contextos, cero y noradrenalina. Por eso se dan los antidepresivos duales. Voy a repetir nuevamente. Hay depresiones en donde están involucrados los dos neurotransmisores. ¿Cuál vamos a tratar? El que tenga predominio. Si es serotonina, enfocamos a serotonina, pero al mismo tiempo noradrenalina. Por eso hay antidepresivos selectivos para serotonina, para noradrenalina y duales. En México no tenemos antidepresivos para la dopamina, porque la dopa no está involucrada en la depresión.
Esa es la teoría monoaminérgica de los trastornos del ánimo, condicionados por alteraciones de su sinapsis. ¿Por qué? Porque el GABA no controló a nuestra amígdala y vino todo de la patología agregada. Entonces, primero viene el estrés, viene la alteración sináptica, mal circuito y genera destrucción, inhibición de las enzimas que van a destruir las catecolaminas en el espacio sináptico y genera entonces que el paciente tenga un trastorno serio en la regulación de su estado de ánimo, no de las emociones, muchachos. Por lo tanto, la depresión, cuando veamos depresión, antidepresivos, vamos a hablar, ya no vamos a hablar de estrés. Estoy enfocando muchísimo este tema, porque el estrés te causó depresión. Esta es la explicación, por qué el paciente cayó en depresión. ¿Preguntas? Bien. Entonces, nuestro paciente, recuerden que va a estar sujeto a cambios diarios. Muy bien. Pancita llena, burritos llenos de Tony. Y gorditas de Roberto Navarro. Muy ricas. Todos los días desayunamos burros porque estamos corriendo. ¿Verdad? Y empieza nuestra índice de masa corporal. Vean ustedes. Se empieza a ver acumulación periférica. Este no es el problema, este es la acumulación de la grasa abdominal. Entonces, ¿por qué el estrés nos va a dar obesidad y un síndrome metabólico? ¿Por qué este síndrome metabólico? Entonces, ¿por qué? Entonces, el estrés nos va a dar obesidad y un síndrome metabólico. Y luego este síndrome metabólico nos va a dar un síndrome metabólico de resistencia a la insulina. Y el síndrome de resistencia a la insulina nos va a dar una prediabetes a diabetes. Y la diabetes, pues nos va a dar depresión, ansiedad y trastornos metabólicos. Nos va a dar. Pues el paciente, por el estrés, nos generó la obesidad y un síndrome metabólico, que nos van a llevar a una enfermedad biológica y que nos van a considerar un factor neuropsiquiátrico importante. Entonces, el síndrome metabólico se ha considerado como un consumo excesivo de calorías por parte de personas que tienen mucho estrés diariamente, constantemente están estresados, o sea, el estrés agudo, episódico. Estrés agudo, episódico. Entonces, se genera, todo esto genera una anormalidad de la homeostasis energética. Entonces, el paciente
genera un problema de homeostasis energética. Hay una normalidad en la homeostasis energética porque el paciente está requiriendo muchísima energía. Sin que se dé cuenta, pues empieza a comer y si le gusta más, pues se vuelve adicto a la comida. Hay una alteración energética. En donde el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, con sus niveles elevados de glucocorticoides, que ya hemos hablado, va a alterar, va a generar una disregulación del sistema de saciedad y hambre que está involucrado las grelinas, orexinas. Entonces, el paciente que inició con un estrés, muchachos, aquí, el paciente que inició con un estrés, va a generar esta secuencia como la vamos llevando y va a generar que el estrés me vaya a afectar un sistema de saciedad, de hambre y grelina. Entonces el estrés nos va a causar, antes de que tengamos diabetes, etcétera, todo esto, el estrés va a alterar el sistema de saciedad y hambre de las grelinas y orexinas. Entonces, en la obesidad hay un incremento del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, obviamente con el exceso de cortisol que ya hemos hablado, que hace que haya una acumulación de adipocitos en grasa abdominal. Tú puedes comer una buena proteína, y es que te estás nutriendo, pero no lo vas a consumir. Tú puedes comerte 1 kilo de barbacoa, pero no lo vas a consumir, no lo vas a convertir porque tienes este. Aunque una persona se ponga en nutrición y empiece, si ya tienes un problema del sistema grelinas orexinas, tú vas a tener un problema de obesidad toda tu vida. Porque el problema no es que comas bien, no generas una buena homeostasis. Tu sistema grelinas orexinas está generando que estés enfermo. Por este sistema. Y las sistemas grelinas orexinas está muy relacionado con el ciclo circadiano, sueño, vigilia. Entonces, un trastorno del sueño te va a dar alteraciones
en el sistema de hambre y sociedad. O sea, aparte del estrés, si no duermes, tienes mal ciclo de sueño, tú alteras este ciclo. ¿Por qué? Porque este ciclo orexinas, grelinas está íntimamente relacionado con el sueño, vigilia, energía, conservación. Y nos vamos a despertar, ¿qué requerimos? Energía. Entonces las grelinas te dan el estímulo del hambre. Porque hay que comer y darle energía a las células. Es el sistema del hambre. Las orexinas son el sistema antihambre, es el de la saciedad. Ya comí, voy a dormirme. Por eso, si el estrés le pega a las orexinas, pues también el sueño, mala regulación, vas a hacer que tú tengas un aumento de peso. Doctor, es aquí donde nos decía en la clase pasada que por eso envejecemos más rápido y aumentamos de peso. Porque alteras fisiológicamente, Teresita, estos procesos. Muy bien. ¿Quedó entendido el sistema por el momento? Preguntas. Doctor, bueno, ahorita que nos decía que las orexinas, perdón, son las del antihambre, es por eso cuando a veces comemos y luego decimos que nos da el mal del puerco, que nos da sueño. Sí, ¿Sí? porque las orexinas, el neuropéptido Y y la colecistoquinina, el neuropéptido y la colecistoquinina, estas son dos neurotransmisores que tenemos en el hipotálamo. Estimulan la producción de endorfinas, que son las del placer del hambre. Entonces, al momento de estar comiendo, nosotros generamos un placer, una recompensa. Y el neuropéptido Y la colecistoquinina son dos neurotransmisores básicos en los sistemas del placer humano, en la recompensa y gratificación. Sexual y alimentaria. Sexual y alimentaria. Porque ellos liberan grandes cantidades morfínicas, morfina, que se llaman beta-endorfina. Entonces, aparte de que la comida, al ir pasando por la tráquea, al ir pasando por el esófago, duele, muchachos. Duele la entrada del alimento. ¿Sí me explico? La entrada del falo a la vagina es un dolor. No se siente, porque hay morfina. ¿Me estoy explicando? Esto, estar abriendo los dientes y masticando, es dolor. Nosotros tenemos un sistema analgésico que es morfina. Entonces la morfina para nosotros tiene varias funciones. Primero el dolor para hacer, fíjense bien, para la reproducción, para la sexualidad, para los trastornos alimentarios y para los movimientos musculares motores. Duele las rodillas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es dolor. Entonces, hay un sistema de protección antiálgico que es precisamente las beta-endorfinas. Es morfina, muchachos, en pocas palabras.
Entonces, nosotros nos da sueño a la pregunta que hizo Teresita, porque generamos un sistema anti-dolor. ¿Les ha pasado el cólico cuando pasan y les duele y hay un espasmo? ¿Por qué se quita el espasmo? Por estas sustancias. Entonces, el cuerpo humano tiene mecanismos de homeostasis, de regulación, muy importante. Doctor, otra pregunta, a lo mejor y ya me salgo del tema, pero, por ejemplo, cuando alguna persona tiene un dolor muy fuerte, que le dan morfina, es porque ya este sistema no lo está produciendo. Así es. Ah, muy bien. ¿Más preguntas? Me quedé pensando nunca lo había pensado así de cuando comemos, o sea, la tráquea, por donde pasa el alimento, que exista el dolor. ¿Cuándo se producen esas endorfinas? ¿A la vista, con el olor? No sé, cuando vemos el alimento o cuando estamos masticando o cuando se produce. Así es, por eso los sistemas del placer generan liberación de dopa, ¿sí? Y al momento en que tú ves la torta, la hamburguesa, la sola visión, el olor, generas liberación de dopa y la dopa libera. Ok. Uno. Si tú vas a tener actividad sexual, entonces los estrógenos, progesteronas, estimulan la dopa y estimulan beta-endorfina. ¿Sí me explico? Es Sí, otro doctor. mecanismo. Si tú vas a hacer ejercicio, vas a andar brincando, jugando, entonces el tálamo, a través de sistemas de dolor, libera endorfina. O sea, depende de los mecanismos, pero se liberan morfinas antes de que tú hagas cualquier proceso. Perfecto. Gracias. Por eso el sistema del placer, recompensa y gratificación de un ser humano te produce un estado hedónico, te produce un estado de placer, de motivación, dopa, endorfinas, muy importante. Muy relacionado con el sistema del hambre. Así que si un paciente no duerme, pues a largo plazo va a tener ¿qué? Pues problemas de motivación humana, porque está alterado el circuito. Preguntas. Preguntas. Así se lo voy a preguntar en el examen. Preguntas. ¿Ninguna? Bien. Avísenme cuando sean las 12. Faltan 8 minutitos. Tengo que aprovechar 8 minutos. Ahí está, pues. Si se fijan, el estrés nos condiciona un aumento de la grasa abdominal. Ya expliqué por qué. ¿Por qué? Entonces, aquí está. Hay un incremento del eje, obviamente el cortisol, y donde nos vamos a acumular toda nuestra grasa y se van a llamar adipocitos. Con complicaciones metabólicas como el síndrome metabólico. Voy a dejar la clase hasta aquí. Entonces vamos a ver la próxima clase mañana, ¿verdad? Hasta el lunes, doctor. Sí. Mañana, ¿no? Mañana nos toca. No, mañana. Mañana no tengo una hora. Ah, sí, A cierto. la misma hora, doctor. Andas No, como 12 poseída, Teresita, ¿eh? No, mañana igual de 11 a 12. Entonces, vamos a ver, este es el sistema, el mecanismo central del control alimentario. Todo esto es cuando tenemos hambre y cuando dejamos de comer hambre. Si esto falla, entonces nuestro paciente va a tener trastornos alimentarios. ¿Hecho? Entonces,